Muy bien, en esta ocasión vamos a analizar la ecuación de la recta. Sí, y vamos pues a partir de una recta en donde se conoce pues los dos puntos por donde pasan, ¿no? El menos 1 y 3 y el 2 y menos 4. Sí, vamos a analizar pues la pendiente, la ecuación en su forma punto pendiente, la ecuación general de la recta, la ecuación en su forma pendiente ordenada al origen y la ecuación en su forma simétrica o canónica. Bien, entonces recordemos que conocemos de esta recta los dos puntos por donde pasa, ¿no? Entonces, y vamos a primero a considerar en esta parte la pendiente de la recta. Bien, vamos a realizar el gráfico de esta recta para empezar. Tenemos el eje de coordenadas y vamos a graficar los puntos primero menos 1 y 3, que estarían pues en esta parte de acá, ¿no? Menos 1 y 3, y ahí está el primer punto por donde pasa la recta. Luego vamos a graficar el punto menos 2, menos 4, que se encuentra pues en la parte de acá. Y ya está pues el siguiente punto por donde pasa esta recta, y nuestra recta quedaría de esta forma, ¿sí? Inclinada hacia la izquierda. Bien, ahora para la pendiente, pues recordemos que existe una expresión para calcular esta pendiente, que sería pues m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, es decir, el incremento en y sobre el incremento en x. Para ello pues recordemos que conocemos justamente los dos puntos donde pasa esta recta, en donde vemos que en este primer punto pues el menos 1 viene a ser x1, el 3 viene a ser entonces y1, el 2 viene a ser x2 y el menos 4 viene a ser entonces y sub 2. Entonces la idea es reemplazar estos valores que tenemos acá, que conocemos, vamos a reemplazar en esta expresión para calcular la pendiente. Bien, entonces eso justamente vamos a realizar en la parte de acá. Pues reemplazamos aquí los valores de tanto de y2 y y1, que vendría a ser pues entonces menos 4 y menos 3, ¿sí? Y abajo pues tenemos x2 menos x1, ¿no? x2 que valía pues de 2, que se encuentra acá, y menos x1, x1 vale menos 1, ¿no? Por lo tanto aquí obtenemos pues un doble signo, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos que en la parte superior nos queda menos 7 al hacer pues esa suma, y abajo nos quedaría pues al tener aquí doble menos se hace pues positivo, y esto nos queda pendiente de menos 7 tercios, que sería el valor pues de la pendiente de esta recta. Negativa pues que como vemos el gráfico es una recta que se inclina hacia la izquierda, ¿no? Por lo tanto la pendiente es negativa. Bien, vamos ahora pues con la siguiente parte de este ejercicio, que era la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. La expresión para esta ecuación es pues y menos y sub 0 igual a m que multiplica a x menos x sub 0. Para esta parte debemos conocer entonces la pendiente m, sí, que como vimos ya calculamos en la parte anterior, y queda pues de menos 7 tercios. Y necesitamos conocer un punto por donde pasa esta recta. Recordemos que en esta parte nos daban como dato dos puntos por donde pasa esta recta, por lo tanto debemos tomar uno de ellos para ponerle pues como dato. Hemos tomado el valor de menos 1 y 3 como nuestro dato, ¿no? Bien, y recordemos entonces que vamos a reemplazar el valor de los datos en esta expresión de acá. Recordando entonces que este menos 1 viene a ser x sub 0 y el 3 viene a ser entonces y sub 0. Pues reemplazamos en la ecuación y nos queda pues la siguiente forma, ¿no? Y sub 0 que viene a ser entonces 3, ¿sí? Que se encuentra en la parte de acá. La pendiente, esta m que viene a estar aquí, pues menos 7 tercios, y x sub 0 que como vimos es menos 1 que se encuentra en la parte de acá. Acá pues existe un doble de menos, ¿sí? Lo que va a hacer es que se haga positivo, ¿sí? Y esta es la expresión o la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. Bien, vamos a la siguiente parte entonces, que nos pedía calcular justamente la ecuación general de la recta. La expresión de esta ecuación viene a ser o está dada por ax más by más c igual a 0. Entonces partimos de la forma de la ecuación en su forma pues punto pendiente, ¿sí? Que sería esta ecuación de acá, ¿sí? Y lo que hacemos ahora en esta ecuación es igualar a 0, es decir, vamos aquí a resolver todas las operaciones que estén aquí y para pues, poder igualarla a 0. Vemos entonces que aquí este 3 podemos pasarlo a multiplicar en la parte de acá, ¿sí? Y nos quedaría pues de la siguiente forma: 3 que multiplica a y menos 3, y esto es igual entonces a menos 7 que multiplica a x más 1. Aplicamos aquí propiedad distributiva en cada caso, ¿sí? El 3 multiplica todo lo de acá y el menos 7 multiplica todo el paréntesis, y nos queda pues 3y menos 9
igual a menos 7x menos 7. Luego pues pasamos toda esta parte de acá, la pasamos al otro lado pues cambiando de signo, ¿sí? Y nos quedaría pues de la siguiente forma, igual a 0. Luego pues el menos 9 y el 7 pues se resuelven y nos queda entonces que 3y más 7x menos 2 es igual a 0. Y esta es nuestra ecuación general de la recta, ¿sí? En donde pues obviamente vemos que a vale 3, b vale 7 y c vale pues menos 2. Bien, vamos con la siguiente parte de este ejercicio que nos pedía la ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada al origen. La expresión de esta parte es pues justamente y igual a mx más b, en donde recordemos que m era la pendiente, menos 7 tercios, y esta b va a ser entonces la ordenada al origen. Es decir, que la b va a ser entonces el corte o el punto en donde corta la recta en el eje y. Bien, entonces ese punto no conocemos nosotros, ¿no es cierto? Vemos entonces el gráfico, tenemos aquí los puntos, la recta. Vemos entonces que gráficamente B viene a ser este punto de aquí, ¿no? Este punto va a ser B, en donde la recta pues corta al eje Y, ¿sí? Ahora, para calcular ese valor de B, lo que hacemos entonces es x igual a 0, ¿sí? Y eso vamos a reemplazar en la forma o en la ecuación general de la recta, ¿sí? Es decir, en vez de esta x que está aquí, colocamos pues el 0. Quedaría de la siguiente forma. Ese 7 por 0 pues se puede cancelar y nos queda pues 3y menos 2 igual a 0. El menos 2 lo pasamos a sumar al otro lado y luego este 3 a dividir y nos quedaría pues igual a y igual a 2 tercios, y esto viene a ser entonces el valor de b. Bien, entonces b viene a ser la ordenada al origen. Entonces podemos reemplazar ahora el valor de b y de la pendiente en la expresión que tenemos acá. Y entonces quedaría entonces que y es igual a mx más b, en donde pues y es igual a la pendiente m, que era pues 7 tercios, que era un dato, acá está 7 tercios, y más b, que calculamos, y era pues justamente 2 tercios, que se encuentra en la parte de acá. Y esa es la ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada al origen. Bien, vamos entonces por último a encontrar la ecuación de la recta en su forma simétrica o canónica. La expresión para esta parte es x sobre a más y sobre b igual a 1. Bien, entonces recordemos que a viene a ser entonces el corte con el eje x y b, como vimos antes, era el corte con el eje y, o que se le conoce como pues ordenada al origen, ¿sí? B sabemos cuánto vale, pues valía 2 tercios, que ya calculamos anteriormente. Entonces nos quedaría en este caso calcular el valor de a. Bien, entonces para calcular a o el corte de la recta con el eje x, hacemos ahora y igual a 0. Y en la ecuación general de la recta que tenemos aquí, vamos a reemplazar en vez de la y el 0. Quedaría de la siguiente forma. Ese 3 por 0 se puede cancelar y nos queda 7x menos 2 igual a 0. Ese menos 2 pasaría pues al otro lado a sumar. Y por último el 7 a dividir y nos quedaría entonces x igual a 2 séptimos. Que viene a ser esto a, es decir, el corte de la recta con el eje x. Bien, conocemos entonces el valor de b, el valor de a, y eso vamos a reemplazar en la forma o en la expresión para calcular esta ecuación de la recta, ¿sí? Eso tenemos acá y reemplazamos, pues en vez de a vamos a ubicar el valor de 7 de 2 séptimos que ya calculamos, que está acá, y en vez del valor de b ubicamos pues 2 tercios, que también conocemos que se encuentra justamente acá, ¿sí? Y esta viene a ser entonces la ecuación de la recta en su forma simétrica o canónica. Bien, de esta forma pues se obtiene las ecuaciones de la recta cuando nos dan como dato pues dos puntos.